City Noticias de las 8. Uribe, inocente. Pleito, pero el presidente en ningún momento le dijo que hiciera eso. ¿Quién había obtenido ese coloquio? Bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Tanto por el principio de congruencia, no existe remedio diferente a que darle curso al petitum de la defensa técnica y absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444 del Código Penal. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal. ¡Uribe asesino! ¡Asesino! Nuestra imagen del día y las voces de un hecho histórico. El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por 2 de los 3 delitos por los que se le acusaba, el caso de soborno a testigos y fraude procesal. Un hecho sin precedentes en el ámbito judicial y político en el país. El único cargo por el que fue declarado inocente fue el de soborno homogéneo a una fiscal. Lo que sigue en el proceso, si va o no a la cárcel y las reacciones a la noticia del año en el país, a continuación en las City Noticias. Darle curso al petitum de la defensa técnica y absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444. Por ahora los saludamos muy buenas noches a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8:03. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal. Sentido de fallo histórico. La jueza Sandra Heredia sentenció que el expresidente Álvaro Uribe incurrió en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Es el primer expresidente condenado en la historia del país. La jueza aseguró que se realizó una emboscada contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Añadió que el abogado Diego Cadena, también involucrado en el caso, le reportaba en tiempo real al expresidente Uribe. Las reacciones, sectores políticos cercanos al expresidente Uribe aseguraron que la decisión estuvo llena de errores procesales y que confían en una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Contradictores celebraron el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. Algunos organizaron este plantón plena carrera séptima para la lectura del fallo. Hubo afectación en la movilidad y el transporte público. El expresidente Uribe pagará tiempo en la cárcel. ¿Cuál va a ser la sentencia? ¿Qué sigue en este proceso para la segunda instancia? Todos los detalles en nuestra historia central aquí en City Noticias. La familia de Laura Camila Blanco pide justicia por su muerte. La joven comunicadora cayó de un 9º piso de este conjunto residencial en El Salitre. Hacen un llamado a las autoridades para que haya justicia. Manifestaciones por abuso. Estos estudiantes de 3 colegios oficiales de la localidad de Kennedy y sus padres bloquearon la avenida Guayacanes. Aseguran que no enviarán a sus hijos a estudiar por falta de garantías.
4 de cada 10 homicidios se dan por intolerancia en Bogotá. Este es el más reciente hecho en donde un adulto mayor, 64 años, apuñaló a un hombre de 44 mientras departían en un establecimiento comercial de la localidad de Bosa. Lo asesinaron por robarlo la familia de Daniel David Ortega, un venezolano de 29 años que murió por disparos tras forcejear con unos ladrones en la localidad de Ciudad Bolívar, pide justicia. Y siguen las quejas de la comunidad y empresarios de la localidad de Fontibón por la reubicación de los Emberá. Desde el distrito reiteran que la prioridad es el retorno de cerca del 80% de los indígenas a sus territorios en el mes de agosto. Alerta en el distrito por el aumento de 70% de casos de hepatitis C durante el primer semestre del año. El distrito refuerza las estrategias de detección. Localidades como Teusaquillo y Chapinero son las que más tienen casos. Tembici en riesgo de desaparecer, pues vea, siguen las denuncias por el vandalismo y los problemas con el sistema de bicicletas compartidas de Bogotá. Fuimos a visitar uno de los puntos críticos en Teusaquillo, son cerca de 100 zonas con problemas. El delantero colombiano Luis Javier Suárez continuará su carrera en Portugal. Además, hablamos con el medallista olímpico, mi paisano Ángel Barajas, quien le hizo un llamado al gobierno nacional. Y salió el primer tráiler de Avatar 3, Fuego y Cenizas. La película llegará a todas las salas de cine este 18 de diciembre. Además llega este evento para los amantes del asado y la parrilla, con más de 50 millones en premios. Se ve bien, ¿eh? Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Son las 8:07. Hablemos de la noticia del año. Esta noticia del año y del sentido del fallo histórico. La jueza Sandra Heredia sentenció que el expresidente Álvaro Uribe incurrió en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Es el primer expresidente condenado en la historia reciente de nuestro país. Kalila, ¿qué fue lo que pasó hoy allí en los juzgados de Palo Quemado? Buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. El veredicto de la jueza fue determinador para 2 delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal, y absolvió al expresidente de soborno simple. Importante, la fiscal y también la jueza tomaron como tesis la prisión domiciliaria entonces para el expresidente. La lectura completa del fallo pues se hará este viernes a las 2 de la tarde. En esta jornada se vio 2 puntos muy importantes, 2 pruebas y argumentos que llevaron justamente al fallo, y que desde el mediodía pues se veía una perspectiva un poquito más clara de la decisión de la jueza, y fueron 2 pruebas que se tomaron con legalidad, es decir, la interceptación de las llamadas entre el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena, en donde la jueza aseguró, según sus palabras, el expresidente Álvaro Uribe entonces fue determinador de estos 2 delitos. Y también otras de las pruebas que hicieron parte de este fallo y que también fueron presentadas por la fiscal fueron las grabaciones de los relojes en el 2018 de Juan Guillermo Monsalve, las cuales fueron utilizadas, según palabras de la jueza, para expresar y demostrar que supuestamente el abogado Diego Cadena estaba presionando a Juan Monsalve con el objetivo de cambiar su versión, la versión inicial que le brindó entonces al actual senador Iván Cepeda en contra entonces del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros pues estamos muy atentos todavía de lo que se vive aquí en el juzgado de Palo Quemado, pero quiero que escuchemos algunos de los puntos claves que se vivió en esta jornada tras el fallo, la lectura del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos?
En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. En tanto, por el principio de congruencia, no existe remedio diferente a que darle curso al petitum de la defensa técnica y absolver al acusado por el delito de soborno contenido en el artículo 444 del Código Penal. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal. A esta hora estamos con el senador Iván Cepeda. Tras este fallo queremos preguntarle cuál fue esta conclusión. ¿Se sienten contentos? ¿Habrá apelación? Hablemos un poquito de las conclusiones tras este fallo. Sí, recibimos con mucho orgullo esta decisión, porque ha sido una decisión que nos ha costado muchos años de luchas intensas y de persecuciones, y nos enorgullece también que haya en Colombia jueces como la jueza Heredia, que tienen el valor, la entereza de proferir una decisión tan trascendental como la que hemos escuchado. Senador, hablemos un poquito también del agradecimiento que hace unos minutos usted hacía también a los otros testigos, a las personas que han participado justamente de todo este juicio. Sí, yo me refería a la médica de Yanira Gómez, quien está en el exilio. Ella tuvo que pagar con irse del país la persecución de la cual fue víctima. También los doctores Montealegre y el doctor Perdomo, que han sido víctimas reconocidas en este proceso, a nuestros abogados, a los colectivos de derechos humanos que han trabajado con nosotros, a las organizaciones de víctimas, por supuesto. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en City Noticias de las 8. También quiero mostrarles un resumen de los momentos clave de la jornada de la tarde en especial, pero también de la mañana, de la lectura del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. La juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien llevó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, concluyó que de la mano de la Fiscalía y los apoderados de víctimas quedó acreditado y suficientemente materializado el delito de soborno en actuación penal. Desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. La jueza señaló que se probó el delito de soborno a testigo por parte del abogado Cadena y de Álvaro Hernán Prada. Desde dos frentes diferentes. Uno, ejecutado al interior del establecimiento carcelario, donde se encontraba confinado en esta capital, y otro a distancia desde Neiva, el cual perseguía un único fin, cual era lograr que rescindiera de las manifestaciones que en su contra había exteriorizado. También encontró responsable al expresidente Álvaro Uribe del delito de fraude procesal. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito el 18 de julio del 2017. Seguido, absolvió al expresidente del delito de soborno simple relacionado con el episodio de la exfiscal Hilda Niño Farfán. A Hilda Niño se le prometió ser escuchada por el fiscal general de la Nación en una entrevista con las consecuencias que ellos podría suscitar, principios de oportunidades, negociaciones, y que esa proposición llevó a la suscripción de memoriales acusando a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Más no que la promesa fue dialogar con Álvaro Uribe Vélez. En esta jornada la jueza decidió mantener la legalidad de las grabaciones de 2 relojes espía, que en 2018 el condenado Juan Guillermo Monsalve logró que le llevaran a la cárcel La Picota para grabar charlas a escondidas con Diego Cadena, y también declaró legales las interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Se adquirieron con la intención de mostrar que a Juan Guillermo Monsalve Pineda presuntamente lo estaban intimidando para cambiar la versión entregada al ex representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro. No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe,
una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. La jueza habló de una subordinación entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe, señalándolo como el determinador de los delitos imputados. Les cuento que esta decisión es una condena en primera instancia, pues por este motivo la defensa del expresidente Álvaro Uribe afirmó que apelará esta decisión. Consultamos con expertos sobre el proceso que entonces seguiría para apelar esta decisión en segunda instancia. Con el fallo al expresidente Álvaro Uribe, expertos aseguran que una vez dictada la sentencia, cualquiera de las partes legitimadas podrá apelar. Es decir, esto subiría a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Luego de eso es posible que vaya a otra instancia o, ¿por qué no?, a la Corte Suprema de Justicia. Y no hay que descartar que vengan tutelas. Si el Tribunal Superior de Bogotá confirma esta decisión, todavía el expresidente podría recurrir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, esto es su Sala de Casación Penal. Para la prescripción del caso, según los analistas, todavía quedan más de 80 días que se cumplen a finales del mes de octubre. Por estos delitos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede enfrentar una pena desde 6 hasta 12 años de prisión. Es importante destacar que este proceso está próximo a prescribir y que aun cuando se han interrumpido los términos de prescripción, el tribunal está llamado a fallar de manera pronta a efectos de que el paso del tiempo no afecte la solución de fondo a este importante y trascendental proceso penal. Por otro lado, hay expectativas sobre el impacto en la vida política del expresidente Álvaro Uribe tras el fallo. Bueno, y a propósito de expertos, nos acompaña Miguel Morales, abogado penalista del colectivo Mariguarán. Bueno, doctor, hablemos de la pena que podría tener el expresidente Uribe y ¿será prisión domiciliaria o intramural? ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí hay varios aspectos que desde el punto de vista técnico se deben tener en cuenta. El primer punto es los dos delitos sobre los cuales se terminó acreditando la responsabilidad. Esto es el delito de soborno en la actuación penal y de fraude procesal. Al hacer el cálculo respectivo bajo los criterios que se han adecuado para este tipo de cálculos, la pena podría estar alrededor entre 6 y 9 años. De eso se tienen en cuenta varios aspectos en punto a cuánto va a ser el quantum punitivo y cómo va a ser el cumplimiento, por lo menos en la decisión de primera instancia, de cómo se va a cumplir esa pena. Esto es, se va a imponer una medida privativa de la libertad en sitio de reclusión, o si por el contrario va a ser en un lugar de domicilio, y de qué depende de que la pena sea 6, sea 8, sea 9 años. Al efecto se tienen en cuenta, por ejemplo, para valorar que la prisión domiciliaria sea procedente, pues es un aspecto importante que la pena, un requisito objetivo para que haya una prisión domiciliaria es que la pena no sea superior a 8 años. De manera que por las circunstancias en las cuales se ha adecuado el juzgamiento del doctor Uribe Vélez en este caso, por la inexistencia de antecedentes penales y en caso de que la sentencia sea inferior a 8 años, es muy posible que en la decisión de primera instancia se pueda acceder a el beneficio del subrogado penal de la prisión domiciliaria. Obviamente, importante aclarar que eso no necesariamente tiene que ser inmediatamente se profiera el fallo de primera instancia. Es una posibilidad, pero puede ser que el efecto de la sentencia de primera instancia quede suspendido hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie y resuelva la apelación que se va a presentar por parte de la defensa en este caso. La apelación se presenta por parte de la defensa después de conocer la pena, que será este viernes. De allí viene otra instancia, luego otra tercera instancia, y hay, dicen los expertos, más o menos 8 meses para que precluya todo esto que se está haciendo en el juicio en contra del presidente Álvaro Uribe. ¿Hay alguna posibilidad que esto termine precluido? Hay dos aspectos muy importantes. El término en este caso al cual se ha referido es a la prescripción de la investigación por el término máximo que ha adecuado el Código Penal por los delitos sobre los cuales se los está judicializando. Haciendo el cálculo desde la fecha de formulación de imputación o de vinculación formal
del doctor Uribe Vélez al proceso penal, la prescripción estaría relacionada alrededor de mediados o finales del mes de octubre del año 2025. Esto es que una vez el juzgado de primera instancia el viernes, como se materializó o se enunció el día de hoy en la audiencia, el viernes a las 2 de la tarde se va a hacer la notificación del fallo por escrito de la sentencia de primera instancia. A partir de ahí va a tener 5 días la defensa para sustentar el recurso de apelación, pero recordemos que digamos que esos 5 días son hábiles, no calendario. Esto es que posiblemente todo el término de la próxima semana va a ser el que va a tener la defensa para presentar ese recurso de apelación. Luego se corren otros 5 días para que las partes que no presentan recurso de apelación, que están conforme con la decisión, pero quieren hacer unos comentarios frente a la apelación que presenta la defensa, se pronuncie, y una vez se culminen esos otros 5 días, el expediente va a subir de manera completa a la sala penal del tribunal. El tribunal tiene el término para resolver hasta octubre del año 2025. Si el tribunal no resuelve, los delitos, los tipos penales acusados y en primera instancia condenados van a ser prescritos y el doctor Uribe Vélez va a quedar absuelto de los cargos. Sin embargo, si el tribunal llega a resolver la segunda instancia antes del mes de octubre del año 2025, se renueva nuevamente 5 años más el término para que, si lo considera procedente la defensa, presente recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Claro y bien entonado, como su homónimo Miguel Morales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Y alrededor de los juzgados de Palo Quemado está Yuli Pulgarín con todo lo que pasó en las afueras de ese complejo judicial, donde además hubo unos rifirrafes entre los contradictores y aquellos que animaban al expresidente Uribe. Yuli, buenas noches. Usted tiene toda la información allí en las afueras del complejo judicial. Jonathan, muy buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros continuamos aquí muy atentos al desarrollo de esta situación. Como ustedes pueden ver, a esta hora todos los detractores y simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez ya se retiraron luego de estar casi cerca de 12 horas precisamente aquí acompañando uno de los juicios más controversiales y mediáticos de los últimos años en la historia de Colombia. A esta hora ustedes están viendo que aquí acompañan uniformados la salida de las últimas personas que salen precisamente de esta audiencia y se espera que nuevamente vuelvan a reunirse todas estas personas a las afueras de los juzgados este viernes cuando se leerá la sentencia que se le imputará al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, estuvo muy enardecida y un ambiente bastante tenso aquí en la localidad de Los Mártires. Incluso llegó a bloquearse por un tiempo la 30, la avenida NQS con calle 19 por esos manifestantes que exigían justicia para el país y que estaban expectante al fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia frente a lo que sería la primera condena contra un expresidente de Colombia. Toda la crónica de la jornada se las contamos a continuación. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Así transcurrió el día frente a los juzgados de Palo Quemado, 2 bandos enfrentándose y separados apenas por una calle, donde a un lado estaban los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Completamente inocente, yo te repito, él ya fue juzgado por Colombia y por la historia y ya tiene un puesto y un veredicto, pero si llega a salir por algún motivo culpable, hoy simplemente hay un proceso jurídico hay unos pasos, hay un proceso que se puede realizar, unas apelaciones y sin duda en segunda instancia se fallará a favor de él y se reversará esta decisión. Indudablemente esto se trata más de un juicio político que jurídico y veo difícil las cuestiones para Uribe, pero lo que sí le garantizo, señorita, es que pase lo que pase, Uribe saldrá fortalecido y la derecha se fortalecerá de este proceso que hubo. Y al otro, quienes esperaron días, meses y hasta años para ver condenado al exmandatario. Hoy estoy vestido aquí con la bandera de Colombia para reclamar por los nietos y por los que quedan después de que uno se vaya. Hasta este punto de la localidad de Los Mártires llegaron personas de diferentes partes del país, muchas de las cuales sobrevivieron a una de las épocas más oscuras para el país. Llegué a Bogotá y en cuestión de necesidades de desplazamiento fuimos y nos presentamos a prestar servicio militar.
A los 20 días me fui para... No nos llevaron, que porque éramos de la Macarena y desplazados. Y luego me llevaron me fui para Restrepo Meta con un tío, Domingo Moreno, un familiar de Gilberto Molina Moreno. Y ahí llegó un soldado, me llevó a prestar, allá llegó y me entrevistó un alto mando, bueno, me llevaron, de ahí me subieron a un camión y me llevaron para Villavicencio, según ellos. Y en la carretera pararon y me botaron del camión y me le volé al ejército, por eso estoy vivo. Y hoy, en medio de uno de los procesos judiciales más controversiales y mediáticos de los últimos años, incluso la labor de una juez que se enfrentó contra todo pronóstico dejó huella en este hecho histórico para el país. Es un proceso que la jueza ha llevado de una manera ejemplar desde que comenzó hasta que terminó. Esta mañana, siendo ya como las 4:30, la juez nos está dando un veredicto que es totalmente coherente con la realidad. Ella nos ha explicado todo. No hay duda de que hay una condena, como ya comenzamos a verlo los colombianos. Muchos de los manifestantes bajaron hasta la avenida NQS con calle 19 para bloquear la vía, y hasta una olla comunitaria se convirtieron en una muestra de solidaridad y resiliencia de cientos de familias que pedían verdad y justicia desde décadas atrás. Bueno, esa es la ciudadanía. Ahora hablemos de las reacciones políticas e institucionales. ¿Qué pasó esta tarde una vez conocido el sentido de ese fallo, Kalila? Así es, Jonathan. Hubo reacciones divididas por parte de los sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe. Aseguraron que se debe continuar con el proceso con la apelación en segunda instancia. Por su parte, entidades, jueces, hasta el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, aseguraron que se debe reforzar la seguridad de la jueza Sandra Heredia tras la lectura del fallo. El fallo contra el expresidente Álvaro Uribe generó reacciones políticas en apoyo al expresidente. Es una venganza, no es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció al respecto. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. La concejal de Bogotá, Diana Diago, expresó que para ella es un fallo vergonzoso, sin sustento, ni rigurosidad jurídica ni académica, plagado de inconsistencias. Es absurdo que la juez Heredia presente como angelitos al delincuente de Monsalve. Entre tanto, en otros sectores políticos celebraron la decisión. Esta es la postura de la senadora María José Pizarro. Un reconocimiento inmenso a mi compañero, amigo, al senador Iván Cepeda, un hombre que creyó en la justicia desde el primer momento, que respetó el debido proceso, que lo hizo con altura y con gallardía, y que nos ha demostrado a todos y a todas la importancia que tiene creer en la verdad, creer en la justicia. La congresista Jennifer Pedraza exaltó la labor del aparato judicial y la actitud de la jueza de conocimiento que profirió el fallo condenatorio. Esta decisión muestra que en Colombia no hay ciudadanos de categoría A y de categoría B, y que nadie está por encima de la ley ni de la justicia, por más expresidentes, exmagistrados, exministros que sean, no importan las corbatas, aquí todo el mundo tiene que cumplir la ley y cumplir la norma. En resumen, hay opiniones divididas en las reacciones que generó la decisión. Y durante el día, pues, plantones, ¿no? Plantones en apoyo al expresidente Uribe y de opositores, por supuesto, el mandatario. Y en la carrera séptima se llevó a cabo una muy particular. ¿Qué fue lo que pasó en ese sector de Bogotá, Daniela? Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la manifestación a esta hora continúa. Quiero enseñarles que en cuanto a materia de movilidad, la imagen aquí en la carrera séptima con calle 45 es aún más compleja. A esta hora ustedes observan que en este punto está completamente cerrado en sentido norte-sur. A esta hora los manifestantes pues se están uniendo allí en ese punto. Hace pocos minutos le prendieron fuego a algunas llantas y ustedes están observando que están añadiendo muchos más elementos pues para seguir encendiendo esta fogata que en este momento tiene bloqueada la carrera séptima. Lo que nosotros conocemos es que aquí hay manifestantes, personas de diferentes organizaciones sociales también
también de algunas universidades que se han unido aquí pues para estar a favor de esta condena, luego de que se hiciera lectura de esta situación frente al expresidente Álvaro Uribe y pues que se condenara en primera instancia en 2 delitos, soborno en actuación penal y fraude procesal. La imagen que estamos viendo allí atrás también es del cierre que acaban de instalar entonces los agentes civiles de tránsito allí con sus motos, tienen cerrado a la altura de la calle 46, entonces en este punto pues ya los carros están teniendo que tomar algunos desvíos. En sentido sur-norte no hay afectación en la carrera séptima, pero sí en norte-sur, que es lo que ustedes están observando en este momento. Esta manifestación arrancó sobre las 12:15 de la tarde del mediodía, pero hay que decir que a esta hora ya se han ido sumando muchas más personas. A eso de las 3, 4 de la tarde, cuando por primera vez visitamos la manifestación, eran cerca de 300 personas. En este momento ya podemos hablar de que son cerca de 800 personas, pues diferentes ciudadanos y transeúntes que han ido pasando por este punto, pues se han ido uniendo. Ustedes observan que también hay algunos carteles que dice "El pueblo te condena". Más temprano con pinturas también realizaron una especie de grafiti en las paredes que decía "Uribe culpable", pues entonces eso es lo que se está en este momento pues llevando a cabo. Ellos lo califican como una especie de celebración, luego que se condenara en primera instancia en estos 2 delitos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos un resumen de lo que ocurrió más temprano con el cierre aquí de la calle 45 y lo que estamos viendo ahora pues es el cierre de la carrera séptima. Cerca de 500 personas se dieron cita en la calle 45 con carrera séptima para manifestarse a favor de la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos haciendo un mural, es una actividad colectiva entre todos, es un grupo grande que redacta "Uribe culpable". Se juntaron para ver la transmisión de la lectura de sentido de fallo de la juez Sandra Heredia. Durante las actividades que se realizaron de forma pacífica, el tráfico se vio impactado en esta dirección en sentido occidente-oriente. Eso lo vienen haciendo, pero desde que pusieron esos vallas y esas cosas que pintaron y esos reclamos. Entonces viven haciendo eso seguido, sí. Terrible porque el trancón y uno necesita llegar rápido al destino, entonces como hacia buscar otro lado, por otro lado es difícil. Al menos 24 rutas zonales del SITP tuvieron que ajustar desvíos y los agentes de tránsito ayudaron a regular el tráfico para los carros particulares. Muy complejo el tema porque nos afecta a toda la ciudadanía. Por la 34, calle 34, podría ser la alterna. Los cierres se mantuvieron desde las 12:15 del mediodía hasta pasadas las 6 de la tarde, aun cuando ya se conocía que el expresidente había sido declarado culpable en primera instancia por 2 delitos. 8:32 minutos de la noche. Hay reacciones en otros puntos de la ciudad a esta hora. Karen, ¿usted dónde se encuentra? Buenas noches. Jonathan, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo desde la avenida 1 de Mayo con carrera 10ª. Aquí, como ustedes van a poder ver a mis espaldas, pues hay diferentes miembros de colectivos y activistas que se reunieron para celebrar de manera lúdica, con cantos, con canelazo, pues este fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Justamente me encuentro con uno de ellos. Bienvenido a City Noticias de las 8. Cuénteme cuáles son las actividades que están realizando en este punto de la ciudad. Pues bueno, hoy diferentes organizaciones sociales, individualidades y ciudadanos del común nos pusimos cita en este punto donde se encuentran las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe y San Cristóbal, para concientizar a todas las personas que estaban llegando del trabajo de Transmilenio de que esto era un día histórico porque era la primera vez que un expresidente había sido hallado culpable en un fallo condenatorio donde pues abre una recuperación para que el pueblo recupere la confianza en la justicia, y es un mensaje claro para todos los corruptos y los poderosos de que no hay nadie que esté por encima de la ley. El día de hoy estamos intentando concientizar a más personas de lo importante que es este fallo, que indirectamente también abre caminos hacia la paz, porque sabemos que sin justicia no hay paz. El día de hoy vamos a poner música, estamos ofreciéndole un canelazo a las personas que llegan de su trabajo, porque pues es un motivo de celebración, es una pequeña victoria porque aún falta mucho para el esclarecimiento de la verdad en Colombia, y seguimos trabajando los defensores de derechos humanos para que haya más memoria y reparación para todas las víctimas de toda esta historia dolorosa que ha vivido Colombia. Perfecto. ¿Hasta qué hora piensan estar en este punto del suroccidente de Bogotá? Creo que vamos a estar por lo menos 2 horas más.
compartiendo pues estas actividades, esta cuestión cultural, y ahí ya pues nos iremos tranquilamente para nuestras casas. Listo, muchísimas gracias. Lo ven ustedes aquí en este punto del suroccidente de la ciudad. Celebración, ellos dicen algo histórico lo que pasó hoy en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Nosotros seguiremos, por supuesto, muy atentos a cualquier pronunciamiento adicional, pero usted, Jonathan, continúe con mucha más información en City Noticias de las 8. Claro que sí, Karen, ahí en la 1 de mayo, con carrera décima y canelazo para el que quiera a esta hora. Y tras ese fallo de la jueza, las reacciones por parte de los medios, especialmente internacionales, no se hicieron esperar. Don David, ¿cómo me le va? Buenas noches. ¿Cómo reaccionaron? Jonathan, a usted y a todos nuestros televidentes, muy buenas noches. El mundo entero reaccionó, pero principalmente medios latinoamericanos que hicieron énfasis en la decisión tomada por la jueza Sandra Heredia y lo que esto representa. Tras los primeros testimonios de la jueza Sandra Heredia en el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, las reacciones de los medios en Latinoamérica y el mundo no se hicieron esperar. El Clarín de Argentina tituló "Declaran culpable al expresidente Álvaro Uribe por pagar sobornos para manipular testigos", junto a una foto de un cartel que dice "Uribe culpable". Además, enfatizó en que es el primer expresidente en enfrentar un proceso penal en la historia del país. Por su parte, el medio estadounidense CNN en español tituló "Junto a una foto de Uribe", haciendo énfasis en los delitos por los cuales fue declarado culpable el expresidente, siendo estos fraude procesal y soborno en actuación penal. Otro medio que siguió esta misma línea fue El Universal de México, quien además de enfatizar en los delitos, habló sobre los comentarios de la jueza Sandra Heredia y el lugar donde se realizó la audiencia. El Mercurio de Ecuador se limitó en comentar el fallo tomado por la jueza. Declaran culpable al expresidente colombiano Uribe por soborno en juicio ligado a paramilitares. Finalmente, El Comercio de Perú situó junto a una foto de Uribe las palabras con las cuales la togada declaró la culpabilidad del expresidente. Colombia, expresidente Álvaro Uribe declarado culpable por soborno en juicio ligado a paramilitares. Aunque este fallo representa un momento histórico, aún queda a la espera la posible apelación por parte de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, nos tomamos un café y hacemos una pausa de esta, quizá la noticia del año en Colombia, y ahora hablamos de la familia de Laura Camila Blanco. Ellos están pidiendo justicia por su muerte. Recordemos que la joven comunicadora cayó de un 9º piso de un conjunto residencial aquí en el barrio Salitre. Hacen un llamado a las autoridades para que haya justicia. ¿Qué más le dijeron a usted, don Andrés? ¿Cómo me le va? Hola Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Pues mire, hasta este conjunto residencial aquí en el sector Salitre han llegado familiares y amigos para realizarle una velatón y hacerle un homenaje a Laura Blanco, quien, como usted lo decía, cayó de un 9º piso aquí en este conjunto residencial en la madrugada del domingo. Nos encontramos con Joan Blanco, quien es el hermano de la joven de 26 años, ella comunicadora social. Joan, ustedes piden justicia por la muerte de su hermana. Sí, realmente pedimos justicia. Como usted puede ver, todas estas personas que son allegadas a nosotros, familiares, amigos de mi hermana, amigos de nosotros, de la familia. Realmente pedimos justicia por una mujer que era soñadora, justicia para Laura, que estaba orgullosa de sí misma, que quería ser una persona muy grande en la vida. Lastimosamente se nos fue de una manera que no merecía, y precisamente por eso pedimos justicia, para que no quede impune el crimen de mi hermana y para que todo salga a la luz. Ustedes precisamente le piden también a la Fiscalía que se esclarezcan los hechos que ustedes, pues digamos que hoy también están pidiendo justicia y han llegado hasta este conjunto residencial precisamente pues para que se acelere la investigación. Sí, exactamente. Pues como les dije anteriormente, la verdad lo que queremos es que el crimen de mi hermana no quede impune y pues que la Fiscalía tome cartas en el asunto y investigue de forma correcta y como debería ser. Joan, pues agradecerles que también han dejado algunos familiares y amigos estos mensajes. Siempre vivirás en nuestros corazones y tu voz siempre será escuchada entre nosotros. Numeral justicia para Laura. Y es que en horas de la tarde estuvimos hablando también con la
madre de Laura Blanco, quien también pide justicia por su muerte. Laura Camila Blanco, de 26 años, cayó de un 9º piso en un conjunto residencial en el sector Salitre. Su familia pide justicia. Sabemos que ella vivía acá y que estaba en una reunión con su novio y los compañeros de trabajo. Tuvo un conflicto con su pareja y se encerraron en el cuarto y hubo una discusión y después él dijo que ella se había lanzado al vacío. La familia le solicita a las autoridades que investiguen la versión que entregó la pareja sentimental de la joven, quien era comunicadora social. Hacía un par de meses había viajado a Perú a conocer los lugares turísticos de ese país. Por los antecedentes de la relación de ellos sabemos que no es así, que ella no lo hubiera hecho. Yo conozco a mi hija y ella no lo hubiera hecho. Y él sí era un enfermo. La madre de Laura relata que la pareja tenía discusiones constantes. Y ella era muy carismática y a él le molestaba, entonces él tenía muchos conflictos por ella, por la forma de vestir de ella, por su forma de ser. Entonces ella se había adaptado como a muchas cosas que él le exigía, pero siempre que tenían reuniones sociales terminaba en conflicto. La familia pide que se adelante la investigación y se esclarezca lo ocurrido lo más pronto posible. También solicitan que cada uno de los compañeros que departían el apartamento el día de la tragedia sean interrogados. Todos esperamos lo mismo, sin duda alguna. De otro lado, siguen las manifestaciones por abuso. Esta vez estudiantes de 3 colegios oficiales de la localidad de Kennedy y sus padres bloquearon la avenida Guayacanes. Aseguran que no enviarán a sus hijos a estudiar por falta de garantías. Usted tiene los detalles, Karen, de lo que opinan los padres y los estudiantes. Jonathan, así es, mire, continúan las protestas, las manifestaciones por parte de la comunidad educativa de un colegio del distrito en la localidad de Kennedy. Como usted lo decía, hoy se unieron 3. Ellos rechazan, por supuesto, los presuntos casos de abuso sexual que se han presentado allí en esta localidad, pero también los padres manifiestan que aunque necesitan y saben que sus hijos necesitan estudiar, pues sienten temor e incertidumbre de enviarlo a estas instalaciones, pues no saben qué podrá pasar con sus hijos. También manifiestan que no hay respuestas ni ánimos de alguna conciliación con las directivas y los directivos de las instituciones. Nosotros estuvimos acompañándolos. Muy compleja la movilidad en este punto del sur de la ciudad en horas de la tarde, y a continuación les hacemos un recuento de la jornada. Durante la jornada de hoy, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa de 3 colegios oficiales de la ciudad se unieron para bloquear la avenida Guayacanes en rechazo a un presunto caso de abuso sexual. No es el primer caso, son muchos casos. Muchos padres han quedado callados. Yo los incito a que hablen, que no se callen. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Este es el segundo bloqueo que realizan en esta vía. Los padres de familia manifiestan que aunque necesitan enviar a sus hijos al colegio, sienten incertidumbre frente a su seguridad. Y por más de un caso de violación que ha habido en el colegio Codema. Estamos exigiendo que no solamente se haga justicia, sino necesitamos arreglos de baños, arreglos de cámaras, cosa que nunca ha habido en el colegio. La movilidad colapsó en horas de la tarde en el sur de la ciudad. Está terrible, por aquí no podemos pasar. Toca que agilicen ahí porque esto se complica más tarde. Llevo como media hora de voz acá, como en 12 cuadras. No, protestas, trancones, es lo normal acá en Bogotá. Que es bueno hacerlas, pero no perjudicar el tránsito. Sin embargo, los padres de familia se mantienen firmes ante sus peticiones y no descartan una nueva